Hola, buenas tardes. Bueno, em, vamos a terminar de ver cautelares de prueba. Acuérdense que la actividad probatoria en la etapa de investigación es muy limitada, solamente se pueden reunir aquellos elementos de prueba que son fundamentales para el debate y que por alguna circunstancia se encuentran en peligro de desaparecer. A ver, alguien que comete un delito puede borrar los rastros, puede ocultarlos, puede hacer desaparecer las pruebas. Entonces, la actividad del Ministerio Público en este caso será asegurarla a la prueba para poder disponer de ella en el debate, porque forma parte de su teoría del caso, tanto desde el punto de vista de la prueba de la acusación, como también porque ha sido solicitada por la defensa, porque la defensa también tiene que tener una teoría para sostener acerca del caso, que no es otra cosa que la particular visión estratégica que tienen quienes llevan adelante algún rol de partes en el proceso penal, tanto el acusador como la defensa, y esa visión estratégica les va a permitir tomar algún tipo de decisión temprana, proponer alguna salida alternativa, o bien, ya en la etapa del debate, eh, litigar estratégicamente con base en esas pruebas, dando la explicación que tiene la defensa acerca de los hechos que presenta la Fiscalía. Los hechos y la calificación legal que presenta la Fiscalía van a ser tensionadas por la estrategia que tenga la defensa. Porque, en definitiva, en el proceso adversarial, esto es algo que hay que tener en cuenta, uno trata de aproximarse a la verdad de los hechos, y la posibilidad que tiene la defensa de controvertir tanto hechos como calificación es una visión sobre el mismo hecho, una visión que además puede contradecir a la visión que tiene la Fiscalía. Y eso se va a hacer en base a las pruebas que se tengan, ¿no? Las pruebas de las que se disponga. Entonces, que la defensa pueda tener una investigación alternativa a la de la Fiscalía le va a permitir ejercer notablemente una buena defensa desde el punto de vista penal, tanto sobre la modalidad en la que ocurrieron los hechos, la existencia de circunstancias calificantes, atenuantes en cuanto a ese hecho, y después obviamente poder rebatir la decisión que se adopte mediante una impugnación. Así que con estas limitaciones, la prueba durante la etapa de instrucción se limita a asegurar pruebas que pueden desaparecer. Asegurar, por ejemplo, los objetos que o son el fruto del delito. Si yo me guardo un fajo de dólares, o instrumentos, un arma que he utilizado para cometer un homicidio. Entonces, asegurar el objeto para que cuadre dentro de la explicación de los hechos que tiene la Fiscalía, porque la Fiscalía afirma una hipótesis. Este hecho ocurrió de tal manera. Tendrá que demostrarlo, ¿no? Entonces, demostrar cómo ocurrió el hecho, si esta fue el arma homicida. A ver, es un cuchillo que tiene una hoja de tantos milímetros, de tal forma, es aserrada,
o no tiene un filo continuo. Eso habrá que hacerlo coincidir con la herida, el tamaño de la herida que tenga el cuerpo de la víctima. Eso forma parte de la explicación de la hipótesis que la Fiscalía afirma como ocurrida y lo va a probar si tiene el secuestro del arma. Es decir, va a ser mucho más fácil probar con el arma secuestrada que no tener el arma. Entonces, para eso se realizan esta serie de actividades tendientes a asegurar la permanencia y la disponibilidad de esos objetos a fin de ser empleados en el debate. Para eso se recurre al secuestro, al allanamiento de lugares, al secuestro, la requisa, la inspección de lugares, la inspección corporal, que también está prevista, esta requisa corporal que tiene que ser hecha respetando la dignidad de la persona, actos mediante los cuales se avanza sobre derechos y garantías que la Constitución proclama como que pertenecen a todos los habitantes y permite un avance del poder estatal con la finalidad de asegurar la prueba. Entonces, esta inspección corporal es una forma de obtener el secuestro de un objeto para utilizarlo con una estrategia del caso, una visión del caso, una teoría acerca de cómo ocurren los hechos. En el caso de que haya, que esto es bastante común en algunos lugares, en donde la gente muere sin tener vínculos sociales, bueno, la identificación del cadáver es algo que es posible ante un cadáver no identificado, ante restos humanos a los cuales se les puede practicar algún tipo de identificación. Si el cadáver está reconocible, bueno, apelar al reconocimiento de personas, de terceros, que lo conozcan a la persona fallecida. Después, la identificación dactiloscópica, ¿no? Si hay alguna huella dactilar, se podrá hacer una pericia de identificación dactiloscópica, que es la manera habitual de identificar a alguien por medio de las huellas digitales. Y para hacer este reconocimiento, bueno, es admitido el conocimiento de los terceros que tengan conocimiento sobre la identidad de la persona, pero también en el caso de restos humanos que no son reconocibles, es posible aún emplear otras técnicas de vinculación de los datos de esa persona con, por ejemplo, para identificar, había un caso, bueno, muchos no habían nacido, el caso Laguna de los Robles. Laguna de los Robles fue un fusilamiento de unos imputados en manos de la policía de Tucumán. Era el Malevo Ferreira y su equipo, personaje bastante siniestro, el Malevo Ferreira, no solo por sus actividades en materia de violaciones a los derechos humanos, sino porque después en su función de policía siempre era, digamos, con bastante inclinación a cometer excesos, ¿no? Hubo un episodio de fuga cuando estaba imputado por este caso, cuando ya habían sido condenados, algunos secuaces de la policía le acercaron ametralladoras, granadas, y se fugaron con las armas a plena luz del día de tribunales de Tucumán. Bueno,
crónicas para hacer una película, realmente, estas crónicas de Tucumán. Tucumán y su nula calidad institucional, porque esto que pasó hace 40 años en la policía de Tucumán, digamos que podría pasar en los tribunales de Tucumán hoy también, ¿no? Por el tipo de personajes que tenemos en la estructura del Poder Judicial, personajes que están en la cúpula, en el lugar más alto de los ministerios públicos o de la misma corte, y que bueno, si uno se pone a investigar las vinculaciones, las decisiones, los fallos, va a encontrar muchísimas cosas, pero bueno, eso no hay nadie que tenga suficiente capacidad como para hacerlo, tampoco se quieren comprometer, los fiscales no quieren que los echen a patadas, los jueces tampoco. Así que bueno, la calidad institucional de Tucumán seguirá siendo baja en materia judicial por quién sabe cuántos años más. Ya tenemos 30 años de declive, probablemente sigan 30 años más, y bueno, ya ustedes estarán en el séptimo infierno, ¿no? Dentro de unos 30 años. Yo ya no viviré. Les queda a ustedes el problema. ¿Y qué pasó en el caso Laguna de los Robles? ¿Qué pasó? Faltaba el cadáver de la víctima, ¿no? Digamos, no tenían cómo identificarlo. Bueno, en aquel momento no había ADN, no estaba muy aceitado el análisis o la pericia de ADN, no era muy disponible en todos los lugares. Y se recurrió porque se encontró la dentadura de uno de los muertos. Creo que eran 3 los que habían sido fusilados. Y la dentadura permitió la identificación porque, como esta persona había estado presa en Villa Urquiza, y en Villa Urquiza había un odontólogo, seguramente hoy hay alguno más, tenían un consultorio y le habían hecho una ficha de, ustedes saben que los arreglos en las dentaduras permanecen, una amalgama, una reparación con cemento, una pieza que falta, todo eso estaba en la ficha clínica, el odontograma de la cárcel. Y de esa forma se pudo identificar uno de los cadáveres, ¿no? Porque si no, que es más, que ya quedaban restos prácticamente irreconocibles. Pero bueno, así se identificó a uno de los muertos del Malevo Ferreira en Laguna de los Robles. Que un hecho pueda haber ocurrido de alguna manera es un tema de debate, porque las explicaciones que se pueden dar acerca de por qué una bala que sale en una dirección termina pegando en otra dirección, ¿no? Entonces, la mecánica como ocurre en los accidentes, que son intervenidas por leyes de la física, permiten, mediante la reconstrucción del hecho, dar sentido e interpretación acerca de los eventos y de la forma en que ocurren los eventos. Se utilizan mucho cuando hay que detallar actividades propias de los cuerpos, las magnitudes físicas, la velocidad, la inercia, el coeficiente de restitución, el coeficiente de deformación, el stopping power, que es la fuerza con la que impactan los proyectiles. Todas estas cosas son necesarias de una demostración y muchas veces se deben utilizar estas técnicas de reconstrucción del hecho porque los peritos, para poder determinar dónde estaba un cuerpo, si había o no había obstáculos en el medio, si pudo atravesar, por ejemplo,
alguna ventana, algún material blando antes de impactar, es necesario estar en el lugar del hecho. Bueno, la idea es hacer una reconstrucción, ¿no? Entonces, todos aquellos imputados, testigos y peritos pueden participar de lo que es una reconstrucción del hecho. Las operaciones técnicas normalmente ya deberían llegar resueltas al debate. ¿Por qué? Porque lo que se intenta hacer en el juicio es obtener el testimonio de los peritos o de los testigos. No estar en el juicio haciendo mediciones, ni que el tribunal se traslade y se vaya a ver el lugar donde ocurrieron los hechos. La idea es tener el dictamen pericial y tener el testimonio de aquellos que participaron de la elaboración de la pericia y de la reconstrucción del hecho. Así que bueno, una de las formas de asegurar la prueba en cuanto a la explicación de los hechos es la reconstrucción, ¿no? Los participantes deben prestar juramento a excepción de quién, del imputado, porque todos estos actos en los cuales interviene el imputado son actos que podrían dar lugar a una confesión. Si, por ejemplo, le dicen, a ver, ¿dónde estaba parado usted? Y el imputado, digamos, se corre y se pone en un lugar y está prácticamente aceptando que desde ese lugar pudo haber intervenido de una manera en el hecho. Entonces la idea es la pasividad del imputado, la prohibición de obligar a declarar y de prestar juramento, porque esto es un acto de prueba, y como acto de prueba que es un acto que puede volverse en su contra. ¿Qué pasa en el caso de los reconocimientos? Y acá vamos a hacer una digresión en cuanto a los tipos de reconocimientos que hay. Se habla de reconocimiento de personas y de cosas, ¿no? El reconocimiento de personas es un reconocimiento, es una técnica específica y es una prueba irreproducible. ¿Por qué es irreproducible un reconocimiento? En primer lugar, porque es un acto formal, ¿no? Alguna vez hablamos del reconocimiento en rueda de personas hilarante, porque realmente era para reírse, pero también con mucha pena, porque los operadores de la justicia tienen un nivel realmente muy bajo, que era este señor en Tucumán, que había sospechoso de un homicidio, el gordo no me acuerdo cuánto, que lo tuvieron arrodillado, 2 policías agarrados, mientras había 4 flacos, que obviamente no eran el gordo este. Y así la jueza y todo, con el imputado, con 2 policías que lo sostenían arrodillado y 4 otras personas cuya fisonomía no tenía absolutamente nada que ver, bueno, llevaron a cabo un reconocimiento de personas. Obviamente, el único que podía ser apuntado era este señor que estaba en ese momento en el suelo. Y como es un acto formal, el reconocimiento en rueda de personas, antes se hablaba de reconocimiento en rueda de presos. ¿Por qué? Porque se sacaban 4 o 5 presos y se los traía, como total los presos eran medio parecidos, se los ponía en una fila y a ver cuál es, y la persona, la víctima o el testigo, debía reconocerlo apuntando. Obviamente es una prueba que requiere de, en primer lugar, ciertos pasos, ciertos requisitos. La víctima debe hacer una declaración previa acerca de cuáles eran las características físicas que le llamaron la atención o que recuerda del imputado. ¿Por qué? Es para evitar que la víctima entre y señale al primero que se le ocurra, con lo cual habría una imputación directa hacia esa persona. Entonces, la idea es que primero la víctima haga una declaración, describa a la persona, señas particulares, altura, color de pelo, color de ojos, si tenía cicatrices o no, qué ropa tenía puesta, por ejemplo.
Esto se hace para asegurar la sinceridad del reconocimiento, ¿no? ¿Y por qué es irreproducible esta prueba? Si yo lo puedo reconocer cuantas veces sea necesario. No. Y Cafferata Nora lo explica muy bien. No se puede hacer varios reconocimientos porque una vez que el reconociente entra en contacto con los reconocidos, su psiquis queda impregnada, queda afectada, queda afectada en cuanto al recuerdo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento tiene estas caras en su mente. O sea, el próximo reconocimiento ya va a estar teñido con este reconocimiento previo. Entonces, a ver, si hay 4 que no son y uno que es, y yo lo vuelvo a poner, bueno, si no lo vi el día del hecho, lo acabo de ver en este acto de reconocimiento. En el próximo seguramente que va a ser ese. Entonces, por eso se trata de dotar a esta prueba de las características de la irreproducibilidad. No es una diligencia que se pueda reproducir cuantas veces uno quiera. Entonces, es una prueba que tiene que tener ciertas garantías, tiene que ser controlada por las partes, el imputado tiene que ser informado, no puede negarse a participar obviamente, porque si no está el imputado, no se lo va a poder reconocer, sencillamente, ¿no? Pero hay que asegurar el reconocimiento, la sinceridad del reconocimiento por parte de la víctima o el testigo, y esto se hace con la descripción que haga en forma previa al acto. Normalmente se oculta el reconociente. Era gracioso porque en Tucumán alguna vez tuvimos un reconocimiento donde había que mirar por el ojo de una cerradura, ¿no? Una cosa desopilante. Normalmente hay lugares, hay espacios adecuados, acondicionados para que el reconociente esté detrás de un vidrio espejado que no se ve hacia atrás, y desde ahí pueda apreciar mejor todas las características de las personas sometidas a la rueda, porque es como que se hace un semicírculo para que se los pueda apreciar bien o se los pone en fila. ¿Qué pasa con el reconocimiento impropio? Hay un reconocimiento por fotografías. Las comisarías o las policías de investigaciones normalmente ya tienen álbumes de fotos, no de modelos, pero sí de sus clientes, que son personas habituales dentro del sistema, reincidentes. Entonces hay registros fotográficos de estas personas, ¿no? Que a veces ni son necesarios, porque los policías de comisaría que conocen a los habitantes de la jurisdicción, cuando ya les dicen, sí, ¿y cómo era el que le robó? Era flaquito, como de unos 20 años, tenía, bueno, pelito así, es fulanito de tal, ya saben quién es, ¿no? Las policías tienen ese conocimiento territorial y saben perfectamente quiénes son los que viven en su jurisdicción y a qué se dedican. Pero bueno, en muchos casos, lo primero que hace la policía es, ya, digamos, una vez que viene la víctima, ¿qué pasó? Me robaron, fue un arrebato, yo iba por la calle, pasó una moto. A ver, ¿usted se acuerda cómo eran? Si yo le muestro una foto, ¿usted los reconoce? Entonces le muestran. Y como son tan parecidos los chorros, porque digamos que hay un estereotipo del chorro, ¿no? Esto es algo de lo que habla Zaffaroni, la estereotipación de los asaltantes, de cierto tipo de delincuentes que están en una edad entre los 17 y los 30 años, que se cortan el pelo de una manera, que hablan de una manera, que se visten de una manera. Bueno, no solo que se los describe de esa forma, sino que ellos también proveen a la realización del estereotipo, porque forma parte de sus patrones culturales.
Entonces, la llanta, el pelito de tal forma, tatuajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una persona puede ir y ver un álbum de fotos y creer reconocer a alguien. Entonces, normalmente, un reconocimiento por fotografías es un obstáculo para un reconocimiento serio. Eso se llama reconocimiento impropio, y las policías suelen hacer actas de reconocimiento de la fotografía en la comisaría, con lo cual uno después ya, digamos, no podría plantear seriamente un reconocimiento en rueda de personas porque la psiquis, la memoria del reconociente ya ha sufrido una alteración con una imagen que seguramente va a poder apreciar con, cuando se forme la rueda con otras personas. En materia de objetos y lo que se llama prueba material son todos aquellos objetos, instrumentos, utensilios, artefactos que pueden ser presentados en un juicio. No voy a llevar un camión a la sala de audiencias, pero podría exhibirlo mediante fotografías. Armas, por ejemplo. Todo lo que es prueba material, antes se secuestraba y de acuerdo al tamaño se lo presentaba en el juicio, ¿no? Bueno, la prueba material se puede llevar al debate, es muchas veces un instrumento de apoyo en la litigación. Pedir que describa, por ejemplo, ¿y dónde estaba usted? Yo estaba en tal lugar. ¿Y qué hizo? Ah, yo vi que venía fulano. ¿Y qué traía fulano? Ah, traía un arma en la mano. ¿Puede describir el arma? Así, asá, blanca, plateada, negra, pavonada, etcétera. Grande, chica, calibre, reconoce pistola, revólver. Bueno, todo eso sirve para la litigación y el hecho de exhibir el objeto en el momento del debate muchas veces es un arma de doble filo, ¿no? Para aquel que lo presenta. ¿Por qué? Porque tanto el objeto como, o sea, la descripción del objeto que haga el testigo, el reconociente, aquel mediante el o el perito, digamos, puede dar lugar a contradicciones. Y si la otra parte las encuentra y las explota adecuadamente, bueno, es algo que tiene que estar muy atento el que presenta la prueba para evitar que sean utilizadas las contradicciones acerca de, el testigo dice, ¿de qué color era el arma? Negra. Resulta que era plateada. Bueno, estamos ante un grave problema de credibilidad de ese testigo. Se incorporan al debate normalmente mediante la introducción de la prueba, mediante un testimonio o la declaración de un perito, y hay que solicitar autorización al juez para poder incorporar esa prueba. En primer lugar, se pide permiso para acercarse a donde están los objetos, se levanta, se menciona la evidencia número tanto, se muestra al oponente, a la contraparte, y a partir de ahí se incorpora al debate y se hacen preguntas sobre ese objeto material. Esa es la forma en la cual se incorporan al juicio los objetos. Bueno, aparte del allanamiento del domicilio, hay otra forma de allanar las garantías constitucionales, es decir, evitar su vigencia o suspender su vigencia durante la realización de ciertos actos de investigación propios de la etapa preparatoria, es la interceptación de la correspondencia, ¿no? Está similar a la correspondencia escrita, papel y lápiz, ya cada vez se ve menos, a la correspondencia digital, ¿no? Los intercambios de mensajes entre personas, las llamadas entre personas. Bueno, creo que habíamos hablado algo de esto el otro día, también para poder acceder a las comunicaciones entre personas se requiere una orden judicial.
fundada, obviamente. O sea, no es que el juez se levanta hoy a la mañana y dice, le voy a intervenir, le voy a pinchar el teléfono a fulano. No, tiene que haber una denuncia, tiene que haber una evaluación del fiscal acerca de la pertinencia de la prueba en relación al planteo de su teoría del caso, y a partir de ahí, digamos, un pedido de parte al juez y una evaluación por parte del juez, que es un juez dentro del proceso adversarial de garantías, es decir, es un juez que va a verificar que se estén cumpliendo y respetando los mandatos constitucionales y las garantías en particular. Entonces, antes de emitir la orden, tendrá que hacer un análisis y decir, bueno, a ver, no es que se le ocurre al fiscal, que muchas veces hay cosas, ustedes deberían buscar, ¿no? Procurador fiscal, provincia de Entre Ríos, bueno, en el medio de una cuestión de pareja, amoríos, cosas así, le hizo intervenir el teléfono a la novia que era otra fiscal. Sí, y todavía está en el cargo, o sea, no, hay cosas que no se entienden, ¿no? Bueno, él es un fiscal, pero debió haberlo ordenado un juez, y un juez que ve que hoy el fiscal viene por celos o por lo que sea, quiere intervenir el teléfono de la novia, bueno, estamos mal, bastante mal. Entonces la idea es que haya fundamentos. El juez analiza los fundamentos, una investigación previa, una denuncia, actividades policiales que dan sustento a la orden de interceptación de las comunicaciones, y se hace a través de un organismo que, a raíz de casos de espionaje ocurridos unos años atrás, los casos de espionaje político sobre todo, no nos olvidemos que cuando los gobiernos duran más de un periodo, si tenemos 2 periodos de un gobierno, empecemos a abrir grandes los ojos, porque si en 4 años les alcanza para hacer estas cosas, con 8 años penetran los servicios de inteligencia y se ponen a hacer espionaje de opositores. Bueno, ayer estalló un escándalo, una bomba, porque un espía, ex policía federal, vinculado supuestamente a un diputado K, Tailade, también hace rato ya con acusaciones por estar vinculados con servicios de inteligencia, aparecieron escuchas sobre teléfonos de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo se hacen las intervenciones telefónicas? Bueno, hace unos años hubo accesos, hubo espionaje de opositores. Entonces, la Corte creó un organismo judicial porque, a ver, si la manda es una manda judicial, ¿por qué la intervención la tiene que hacer un órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo? Entonces, si antes había un organismo de la Secretaría de Inteligencia que se encargaba de pinchar los teléfonos, con orden judicial o sin orden judicial, o de un fiscal o de un novio celoso. Hoy en día es la Corte la que administra esa estructura que se llama TAJUDECO, Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuchas telefónicas se hacen sobre bandas, organizaciones criminales en delitos federales. Puede haber investigaciones provinciales que ameriten, por ejemplo, descubrir quién es el autor de un delito grave, un asesinato, lo que sea, sí. Entonces también las provincias, los jueces provinciales pueden ordenar. Pero es la JUDECO, que es un organismo administrativo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que lleva adelante la intervención concreta. Es la que maneja con las empresas de telefonía todas las órdenes y va realizando las intervenciones. Eso se baja a una plataforma digital ahora, antes se grababan en CDs, y se envían a las fuerzas de seguridad y los ministerios públicos que hacen el análisis de las escuchas telefónicas. Bueno, hay 2 fallos de la Corte de la Nación, Alavi 40, que hablan
sobre la interceptación de comunicaciones telefónicas, donde queda establecido claramente, digamos, la necesidad de la orden judicial para poder acceder a estas comunicaciones protegidas entre los ciudadanos, entre dos personas, ya sea a través de la telefonía o de servicios de mensajería, ¿no? Que bueno, cada vez son más complejos y más difíciles porque vienen cifrados, WhatsApp, etc. Bueno, es decir, los teléfonos más complejos hoy son imposibles de operar por parte de los peritos. Si es un iPhone 7, 8 o superiores, es imposible que los peritos accedan a la información que hay adentro porque tiene claves y tiene sistemas de seguridad que si uno no los conoce, prácticamente no puede acceder al contenido de ese celda. Bueno, entonces, recapitulando, durante la etapa de investigación se puede reunir pruebas, sí, para ser utilizada en el debate. Esa es la finalidad. No es prueba, probablemente alguna prueba permita adoptar una decisión de sobreseimiento. Porque si yo recibo una pericia y me indica que el presunto autor no es compatible con el ADN de la escena del crimen, bueno, tendré que decir, disculpe, me equivoqué y seguir buscando. Pero la finalidad es el debate. Por eso la prueba tiene carácter preparatorio, solamente sirve para preparar el juicio, limitadamente para ser utilizada en la etapa intermedia, haciendo mérito del resultado de la investigación hasta ese momento. Toda prueba que sea irreproducible debe ser recibida mediante el anticipo jurisdiccional. ¿Cuándo una diligencia es irreproducible? Cuando no se puede volver a realizar. Pericias irreproducibles son aquellas como, por ejemplo, las pericias que agotan el material que se va a utilizar en la realización de la pericia. Si, por ejemplo, yo tengo una muestra genética que es un cabello, cuando se haga la pericia, ese cabello va a desaparecer, porque tiene que ser tomado el bulbo, que sea preparado, sometido a una preparación química con reactivos, etc. Y entonces esa pericia no se puede volver a hacer. Entonces, para que pueda ser utilizada en contra del imputado, debe tener su defensa la posibilidad de un control sobre la forma de realización, la designación de los peritos, la posibilidad de controlar mediante peritos de parte, la posibilidad de impugnar el resultado. Todo esto hace que esa prueba, que no va a poder ser recibida nuevamente, sea una prueba que garantice el derecho de defensa. Otra prueba irreproducible es el reconocimiento, porque tiene esas características de afectar la memoria. Un testigo que tiene una edad avanzada o una enfermedad incurable, que de acuerdo al caso, si ya está con alguna complicación respiratoria o está internado y probablemente muera, bueno, se podrá recibir ese testimonio antes del juicio con control de parte y con todas las reglas del anticipo jurisdiccional, con control judicial, con posibilidad de control y contrainterrogatorio de la defensa, porque esa prueba, que normalmente será una grabación que será exhibida el día del debate, esa prueba no va a poder ser reproducida, porque, bueno, supongamos que el testigo no se muere y que puede ir al debate, será preferible llevarlo al testigo en persona, pero si no es posible, se puede utilizar la declaración prestada en estas condiciones, ¿no? Estas condiciones de seguridad de las garantías, particularmente el derecho de defensa.
tiene que intervenir el defensor. En este punto, estos son actos en los cuales la participación del defensor da lugar, digamos, en el caso de que no se produzca, no se lo notificó y por eso no fue. Porque si se lo notificó y no fue, es un problema ya de la defensa. La oportunidad de estar se la dieron. Pero bueno, si no fue notificado y si el acto se llevó adelante sin su participación, esto da lugar a una declaración de nulidad porque se está afectando el derecho de defensa y la intervención del defensor. Y bueno, en cuanto a la valoración, rigen las reglas de la prueba en general. Esto lo vamos a ver enseguida. Bueno, hay unos fallos que tienen que ver con este tipo de actividades. Normalmente allanamiento, requisa, registro, secuestro de objetos, que son fallos de la Corte. Yo no sé si los hemos visto, pero por las dudas acá los tienen. Por ejemplo, hay un precedente que es Da Costa, que establece los alcances de la orden de allanamiento. En este caso se había producido el allanamiento y se había retirado la policía. Cuando estaban en la vereda dijeron, che, ¿alguien buscó abajo el tanque de agua? Uy, no buscamos, volvamos a entrar. Entonces volvieron a entrar y ese segundo ingreso implicó la nulidad, a pesar de que encontraron algo, implicó la nulidad, porque la orden de allanamiento es estricta, no es una orden para que la policía haga lo que quiere. Por lo tanto, la orden debe cumplirse en un solo ingreso. El segundo ingreso no está amparado por la orden. Y además, la orden judicial no es delegarle facultades para que la policía actúe de manera discrecional. En este caso también aparece la doctrina del plain view. ¿Por qué? Porque digamos que los objetos que estaban buscando eran otros, pero se encuentran, porque estaban a la vista, objetos que tenían que ver con otro delito. Por ejemplo, se dice, bueno, esta orden incluye la necesidad de buscar y secuestrar armas de fuego. Entonces la policía va a buscar armas de fuego, armas de puño. Bueno, un arma de puño puede estar en una caja, en una heladera, en un agujero del techo, en cualquier lado. Ahora, si la policía ingresa buscando las armas de fuego, encuentra droga sobre la mesa, fraccionada, bueno, la doctrina del plain view habilita el secuestro de esos objetos que están vinculados con la realización de otro delito, narcotráfico, a pesar de que no estén contenidos en esta orden. En el caso de Flores Núñez hablamos de requisa, hablamos de una persona que estaba en una situación, concurría la circunstancia de ser de noche, el lugar era un lugar, no recuerdo si era un puente o era un lugar público, y cuando la policía se acerca al imputado, dicen en el acta que después de acercarse se revela cierto estado de nerviosismo, que la persona empieza como a ponerse nerviosa, a mirar para todos lados, etc. Bueno, la Corte dijo, esto no se puede convalidar, porque esto del ojo clínico del policía para determinar si una persona acaba de cometer un delito en base al estado de nerviosismo, porque está guardando o está a punto de cometer un delito, porque tiene en su poder armas u objetos con esa finalidad, bueno, entonces la evaluación del estado de sospecha bastante, la sospecha razonable, en base al nerviosismo, no es, digamos, un motivo válido. Y además, eso debe constar de manera
previa a la realización del acta, porque con el diario del lunes, es decir, el requisito es que este motivo presunto, invocado por la policía, exista ex ante del acta. Porque si yo voy a querer justificar ex post, es decir, después, mediante una ampliación, un informe o una declaración de la policía ante el fiscal o ante el juez, bueno, esta justificación ex post no se puede aceptar, porque el estado de sospecha que habilite la requisa debe existir antes y debe estar considerado antes de hacerla. Es más, la policía no tiene ningún problema porque tiene los teléfonos de los fiscales, de los jueces, de los secretarios y nos llaman a cualquier hora. Y nos dicen, estamos con una persona en tal situación. Bueno, a ver, la policía tiene facultades para requisar cuando teme por su seguridad. Muchos policías han corrido riesgo su vida porque intentaron requisar a alguien y en el momento de las requisas apareció un arma y terminó con un policía herido. Entonces, lo primero que tiene que hacer la policía es, momento, contra la pared, asegurarlo, buscar testigos, llamar al juez, se ordena la requisa y se procede. Obviamente hay personas más rebeldes, personas que no se dejan prender, que no se dejan esposar. Bueno, en esos casos, lo primero que hay que hacer es atender la seguridad de los policías, reducir a la persona y después, en todo caso, se hará la requisa con la persona asegurada. Después tenemos Fernández Prieto y Tumbeiro, creo que ya hablamos de estos casos, que son casos que han llegado a pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque la Corte en estos casos acepta, son fallos de la década del 90, la Corte menemista, que flexibilizó mucho el tema de las garantías y en estos casos Fernández Prieto y Tumbeiro validó el accionar policial, fueron validados por lo menos por primera instancia, no sé si la Cámara tuvo un criterio diferente, pero después la Corte dice, sí, está bien, esto del estado de nerviosismo, la actitud sospechosa, está bien porque acá lo que hay que hacer es cuidar a los policías, castigar el delito, no permitir que los delincuentes se salgan con la suya, muy propio de los discursos de mano dura que arrancaron a fines de los 90 y en la década del 2000, y en estos casos la Corte convalidó. Sin embargo, la Corte Interamericana emitió un pronunciamiento y condenó al Estado argentino a indemnizar a las familias, a Fernández Prieto y a Tumbeiro, a los imputados, por la violación de las garantías constitucionales y le impuso obligaciones al Estado argentino de dar cursos de capacitación para la policía bonaerense y la federal en materia de requisa. Son obligaciones ciertas impuestas por la Corte Interamericana. Bueno, en el caso Peralta-Cano, ya avanzado, digamos, promediando la década del 2000, hay una detención y una requisa basada en una versión policial sobre un llamado anónimo que advertía de que había una persona en determinado lugar con actitud sospechosa, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace el policía? Hace un acta en la que no relata los hechos tal como habían ocurrido y después, a posteriori, hace una nueva versión, redacta una nueva versión y pretende introducir esta cuestión de la actitud o el llamado que había advertido de la actitud sospechosa. Y bueno, en este caso, la Corte lo convalida y establece la obligación, la necesidad de que la descripción del estado de sospecha esté contemplado ex ante, ¿no? En el Munch también nos dice que no es posible hacer una caracterización que justifique la requisa como si fuera
la de una actitud sospechosa, un comportamiento sospechoso, si no hay referencia a elementos fácticos previos. ¿Por qué? Porque no se trata de que la policía creativamente diga lo que quiere, ¿no? Acá de lo que se trata es de que tengamos el control, la posibilidad de controlar la razonabilidad de los actos de la policía. No nos olvidemos que la policía es una delegada del Poder Judicial cuando actúa en estas circunstancias. Entonces, esto tiene que, no es, la policía tiene facultades autónomas y las tiene que usar cuando es posible. Ahora, cuando no están dadas las condiciones de seguridad y va a proceder a una requisa, por ejemplo, bueno, esto tiene que estar justificado seriamente en la causa, mediante un llamado, mediante un acta. Y, ¿por qué? Porque es la única forma de que el Poder Judicial después haga un control de la razonabilidad de esa actuación. ¿Mm? Y acá la Corte exige la valoración ex ante y además aplica la regla de exclusión. Es decir, dice, esta prueba no puede ser aprovechada por el Poder Judicial en contra del imputado. Eso es la consecuencia. Esta debe ser la consecuencia de aquellas pruebas obtenidas mediante la violación de garantías constitucionales. Bueno, vamos a hacer un pequeño break y en 5 minutos continuamos.
Bueno, vamos a continuar hablando de la prueba. ¿Hay alguna diferencia entre la prueba en el proceso mixto y la prueba en el proceso adversarial? Hay diferencias. El proceso escrito tenía como supuesta fortaleza el reunir las pruebas en un expediente. Está más que cuestionado el hecho de que un acta con una declaración de un testigo pueda ser una declaración testimonial. Está ahí bastante controvertido el hecho de que un dictamen pericial pueda ser un informe escrito y no una declaración del perito con explicaciones en voz alta acerca de cómo hizo la pericia y sometido a control y contrainterrogatorio. Pero sin embargo, esto daba certeza a los operadores del sistema de justicia. Por eso, esta supuestamente era la fortaleza del expediente, ¿no? Esto que está en el expediente existe y si no, no. Servía para reunir lo que uno quería, lo otro no. La defensa, muchas veces nosotros hemos intentado que se incorporasen pruebas y discrecionalmente los fiscales y los jueces nos han negado, porque para ellos era suficiente con reunir las pruebas de la acusación y olvidándose de que había una obligación tanto de los fiscales como de los jueces de reunir la prueba, tanto de cargo como la prueba de descargo. ¿En qué se diferencia el proceso adversarial? En que las pruebas no están en un expediente, las pruebas están vivas en el momento del debate. Están los testigos, están los peritos, están los objetos que se van a incorporar a través de los testimonios. Bueno, esto es la prueba con la finalidad de ser expuesta, ser recibida por el tribunal, para lo cual el eje siempre está puesto en el debate. Antes declaraban los testigos durante la etapa de investigación y se hacía un acta del testimonio. ¿Y para qué quiero yo un acta? Yo quiero que el testigo me cuente, exprese, quiero que se contradiga, quiero desacreditarlo. Y solo se puede hacer eso cuando uno tiene al testigo en la audiencia, en el momento del juicio, en el momento del debate. Y es la forma en la cual se completa un verdadero contradictorio, ¿no? Porque no tengo por qué aceptar yo un acta dentro de un expediente. Yo quiero poder preguntar, repreguntar, contrainterrogar. Y eso lo puedo hacer con el testigo presente en el debate. Entonces, el papel de la prueba en el proceso mixto, vigente en Tucumán desde los 90 hasta el 2020, y en el inquisitivo antes del 1990, el papel de la prueba era la verdad, establecer la verdad. A ver, la guía de la actividad probatoria, el fin último de la actividad probatoria era el descubrimiento de la verdad. Pero además, a la verdad se le agregaba un adjetivo calificativo que era
la verdad real. O sea, hay otra verdad que no sea la real, pero no. Esto era como, a ver, el paradigma de la actuación de los órganos judiciales era descubrir la verdad real, la verdad verdadera, la verdad definitiva, no sé. Bueno, este paradigma de la verdad y si es posible o no, yo creo que no es posible hacer una reconstrucción completa de la verdad ante un hecho, porque hay aspectos, por ejemplo, el pensamiento humano, aspectos de la psiquis que se le escapan por completo a la persona que puede estar viendo un video de cómo alguien se encuentra con otra persona, extrae un arma y le mete un tiro, un disparo y lo mata. Yo puedo ver eso y no saber qué hay por detrás. No sé si hay premeditación, alevosía, no sé si hay derecho de defensa, una causa de justificación, un acto de venganza, no sé. O sea que yo puedo reconstruir el hecho tal vez en todos los aspectos fácticos, todo aquello que tenga que ver con la ocurrencia en el mundo de lo físico, el empleo de tales o cuales artefactos, instrumentos, pero va a quedar siempre fuera de ese ámbito de captación todo lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo, ¿no? Podré inferir que hay dolo, que hay, por ejemplo, una preparación del hecho compatible con premeditación porque esta persona fue y compró el arma 2 días antes. Para eso tendré que tener esa prueba que me diga que esta persona preparaba el homicidio. Pero si no la compró y la tenía, digamos que va a ser bastante más difícil hacer, acercar una prueba al proceso para acreditar ese aspecto subjetivo del dolo, ¿no? O del hecho. Ha habido un giro en materia de la concepción de la prueba por parte del derecho procesal en los últimos años y que definitivamente se ha incorporado en los modelos adversariales. Y es la prueba como consenso, ¿no? Y, la prueba dentro de las limitaciones que tiene esta posibilidad judicial de reconstruir. No es tan fácil reconstruir una prueba. No es tan fácil reconstruir la verdad. Entonces, tal vez no sea la verdad real el objetivo, sino más bien una aproximación a la verdad, ¿no? Tratar de hacer una reconstrucción mediante el aporte de datos, mediante el aporte de circunstancias que tienen que ver con un hecho, que ingresan por medio de los distintos medios de prueba. Y hay que tratar de que esos datos sean demostrables, de que sean comprobables. El único requisito de la prueba es que la evidencia que se incorpora sea capaz de apuntalar una versión de los hechos. Si yo tengo prueba contradictoria que apuntala a dos versiones de los hechos, es válido, porque también tiene que ver con las percepciones, ¿no? Por ejemplo, un testigo dice que vio a una persona alta salir del lugar y otro dice, no, yo vi a una persona más bien de 1,60, una persona baja, gordita. Bueno, hay dos testigos que hablan de lo mismo, pero también hay dos percepciones diferentes. ¿Qué percepción es la que se acerca más a la verdad? Bueno, este es justamente el juego del adversarial, el juego de las versiones que cada parte tiene acerca de los hechos. Cada parte tiene una explicación de los hechos. Cada parte tiene una teoría del caso que dice, mis hechos son estos,
mis pruebas son estas, mi teoría jurídica es esta y mi explicación va a ser esta. Por lo tanto, es posible que haya conflictos de versiones también entre las pruebas. Apreciar la verosimilitud de las pruebas, apreciar la capacidad de convencimiento, la posibilidad de impactar en la psiquis del juzgador, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Cada uno tendrá que presentarlo de la manera más convincente. Es bastante más difícil convencer a un juez lego que convencer a personas que no tienen una formación en derecho y en derecho penal. Entonces, muchas veces la litigación estará orientada a convencer a los jurados. Recuerden que ya son más de 12 provincias las que tienen juicio por jurados y el juicio por jurados sigue avanzando y no va a parar hasta estar implementado en todas las provincias y en el orden nacional en nuestro país. Pero todo aquello que forma parte del delito, y recuerden que el cuerpo del delito no es el cadáver. El cuerpo del delito es todo. Es el cadáver, son cosas, son armas, son objetos, son experiencias, son reconstrucciones, son razonamientos, porque todo eso es parte del proceso de acreditación del hecho mediante la prueba. ¿Hacia una verdad consensuada en el proceso adversarial? Sí, porque muchas veces uno acepta en materia de cómo ocurren los hechos, acepta que han ocurrido de determinada forma porque hay a lo mejor indicios que nos dicen que esto es así. Y los indicios y las presunciones tienen un lugar dentro de la prueba. A pesar de que no son un medio de prueba expresamente regulado por el Código Procesal Penal de Tucumán, pero los indicios y las presunciones son formas de acreditación digamos, de los hechos, porque es lo que realmente suele ocurrir en situaciones aproximadas. Entonces, hay cierta validez en el modo de operar lógicamente con los indicios y las presunciones, porque esto es una forma de acreditar determinados hechos y está aceptado por la fuerza que tiene el razonamiento. Y en el marco del proceso adversarial, lo único que no se puede negociar, lo único en lo que no se puede ceder es en el marco constitucional. Es decir, las garantías constitucionales, en primer lugar, la garantía del estado de inocencia, que es la más importante de todas, y la prueba tiene que apuntar a destruir el estado de inocencia, ¿no? No se olviden que en materia de proceso penal, la carga de la prueba recae sobre la acusación. Por lo tanto, si el fiscal intenta que se aplique una pena al imputado, la carga de la prueba, es decir, la obligación de acreditar mediante todas las evidencias posibles que el hecho fue cometido por el imputado, recae sobre el fiscal. Escucho. Profe, no, era eso de las garantías constitucionales y tratados internacionales, respetando Bueno, eso. bien, vamos en el camino. Esto es un marco del que no se puede salir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con actividad de prueba y violación de garantías constitucionales es algo que ustedes tienen que tener en cuenta
¿Podés cerrar el micrófono porque estoy sintiendo un... Esto del... Adriana, Sí, ¿podés cerrar el micrófono? Ahí está. Bien. Las garantías constitucionales en materia de obtención de pruebas son el caballo de batalla de la defensa. El Estado comete errores siempre. Los órganos estatales, en la búsqueda de la prueba, cometen errores siempre. La policía comete errores siempre. Entonces, los abogados defensores tienen que tener en cuenta que la actividad policial, del Ministerio Público, del sistema judicial en su conjunto, pueden permitir la exclusión probatoria, la prohibición de valoración de una prueba en contra del imputado. Entonces, eso es fundamental para el trabajo de la defensa. Bueno, ¿y por qué es importante la prueba? Porque solamente en base a aquellos hechos que han sido acreditados en el debate, podrá el Estado imponer una pena, y esto forma parte de la garantía del juicio previo. Para que un juez, un órgano de la jurisdicción, válidamente imponga una pena y condene a una persona a la pena que establece el Código Penal, puede ser cárcel, multa, inhabilitación, etc., debe haber objetivamente elementos de prueba. Esta es la función que tiene la prueba, porque es una garantía contra la arbitrariedad. Caferata Nores nos habla de esto y nos dice: las pruebas son el límite al abuso al abuso de los órganos de persecución penal, desde la policía hasta los jueces. Y les pone un límite. Les pone un límite que es el límite del respeto por las garantías. En algún momento Caferata dice, bueno, hay muchas veces abuso de pruebas y escaso control de los jueces, ¿no? Criticando un poco esta pasividad de los órganos judiciales en relación a la actividad de las agencias de investigación, policías, fuerzas de seguridad, etc. Y nos dice, bueno, los jueces muchas veces son pasivos y permisivos ante pruebas que han sido recolectadas violando garantías constitucionales y abusan los órganos, los fiscales en general abusan de este tipo de pruebas y los jueces es como que si la defensa no está atenta para hacer un planteo, es como que los dejan pasar. Bueno, la prueba son datos externos al juzgador, es decir, no están en la mente del juzgador. Cuando hablo del juzgador, estoy pensando en el juez técnico y en los jurados populares. ¿Está la prueba en la cabeza de estas personas? No. Son datos externos. Y para que puedan ser incorporados por el juzgador, los vamos a tener que presentar en el debate, que va a ser la única forma en la que nosotros vamos a lograr que estos jueces, que tienen que hacer mérito de la prueba y fundar la sentencia en cuanto a los jueces profesionales, o bien van a impactar en el pensamiento y los sentimientos de los jurados populares, porque se los presenta de una determinada forma en el juicio por jurados. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de presentarlos de una manera que impacten tanto en el técnico como en el jurado popular, porque son dos jueces diferentes. Son dos maneras de juzgar diferentes.
Uno está obligado a hacer un razonamiento en base a las pruebas, los otros no. El jurado popular no funda las sentencias, solamente emite un veredicto de culpabilidad o inocencia. Entonces, estos datos que van a servir para afirmar la existencia de circunstancias, de aspectos relevantes de la comisión del hecho, en materia de prueba deben ser introducidos al debate, porque esta va a ser la forma en la que va a surgir un acto del Poder Judicial, que es la resolución, y es un acto que permite constitucionalmente individualizar una pena en relación a una persona determinada. Entonces, estos datos deben ser ciertos, deben ser probables, tienen que tener aptitud para provocar conocimiento de acuerdo a las reglas de la lógica, de la experiencia común. Y como es un dato externo, el ingreso al proceso es un ingreso controlado. ¿A través de qué? A través de los medios de prueba. Bueno, hay una clasificación que hace Dálvora de pruebas directas o indirectas, históricas o críticas, preconstituidas o circunstanciales, que solo tiene valor desde el punto de vista de la doctrina. En la operación de todos los días, uno a lo sumo puede establecer una caracterización de las pruebas preconstituidas y de las circunstanciales en el momento del debate. Preconstituidas son aquellas previas que se han producido, por ejemplo, un acta de un escribano. Es una prueba preconstituida porque no se ha llevado a cabo dentro del proceso, sino que existe antes. Yo la podría ofrecer como una prueba documental, perfecto. Bueno, pero el punto es que las pruebas tienen como objeto hechos. Nosotros vamos a probar hechos, acontecimientos históricos, un comportamiento. Bueno, el derecho penal habla de conductas. Zaffaroni habla de conductas. Cuando Zaffaroni se refiere al hecho, habla de un pragma conflictivo desde el punto de vista del derecho penal. Este pragma no es otra cosa que un sustrato fáctico, es un hecho. Así que en lo que interesa al derecho penal vamos a probar hechos, no vamos a probar pensamientos. ¿Por qué? Porque el pensamiento está fuera del alcance del derecho penal. No se olviden de que el pensamiento no es punible. No, las ideas no se castigan. Tal vez una persona haya ideado un plan para cometer un delito muy sofisticado, muy perfeccionado, pero ese pensamiento, si no está llevado a los hechos, no va a servir, por más que alguien lo describa y cuente, sí, fulano me contó que había ideado esta forma de desvalijar el banco X. Bueno, pero si no hay un comienzo de ejecución, si no tenemos un inicio de actividad, eso queda fuera de la capacidad del sistema penal para castigarlo. Ese es el límite que tiene. Los hechos sirven para probar en el proceso y la prueba sirve para fundar una sentencia. Se prueba el derecho, salvo que sea derecho extranjero, que no es conocido por todos, no hay posibilidad de probar. ¿Por qué? Porque se presume que el derecho es conocido por los jueces. Entonces la sola invocación, y hoy en día que tenemos plataformas como Infoleg, donde están todas las normas dictadas por el Congreso de la Nación, los códigos, etc., y donde hay en las legislaturas provinciales sitios de acceso y digestos de normas dictadas por esa legislatura. Yo creo
esto es suficiente, no es necesario hacer una prueba extra acerca de las normas jurídicas. ¿Qué provoca la prueba en los jueces? Provoca estados de conciencia en relación a esas pruebas, ¿no? Estos distintos estados del entendimiento pueden pasar de la duda a la certeza, atravesando otros estados que no son ni duda ni certeza y que se pueden calificar como verosimilitud. En algún momento se hablaba de verosimilitud para adoptar ciertas decisiones en el proceso escrito, inquisitivo o en el proceso mixto. Por ejemplo, los viejos códigos que traían el auto de procesamiento, como el Código Procesal Penal Federal vigente hoy en la mayoría de las provincias, cuando hablaban del auto de procesamiento, le decían al juez, bueno, el juez evaluará el hecho y si ha alcanzado un grado de verosimilitud en cuanto a los hechos, entonces podrá dictar el auto de procesamiento. Y la prisión preventiva, porque la verosimilitud, a ver, a fulano lo detienen con, qué sé yo, 1 kilo de cocaína en flagrancia. Bueno, hay más que verosimilitud. O hay una investigación y se hace un allanamiento y se secuestran armas en poder de fulano. Bueno, hay un poco más que verosimilitud. Ahora, hay una denuncia. La denuncia sola, ¿será verosimilitud o no? ¿Tendrá algún dato que solamente se lo pudo conocer estando en el lugar? ¿Se podrá confirmar ese dato? Bueno, ¿para qué nos sirven estos estados en relación a el entendimiento de una persona? Nos servían antes como para adoptar estas decisiones intermedias, procesamiento, prisión preventiva. Hoy en día esto se tiene que debatir. Una prisión preventiva se tiene que debatir. Y se tiene que debatir no con presuntas pruebas relacionadas con el hecho. Hoy se tiene que debatir en relación a qué cosas. ¿Qué va a invocar el fiscal en una audiencia de prisión preventiva? ¿Qué va a debatir? El riesgo procesal. Y la defensa se va a oponer a la adopción de esa prisión preventiva en base a la inexistencia de riesgo para el proceso. O sea, Puede ser, profe, puede ser riesgo de fuga, estos arraigo. son los riesgos para el proceso. No vamos a debatir, a ver, la prueba sobre el hecho, porque no tiene nada que ver. Pero antes, en el proceso mixto, estas pruebas sobre el hecho, porque la mayoría de las normas de los códigos procesales decían, procederá a la prisión preventiva cuando existiera semiplena prueba de la comisión del hecho por el imputado. Entonces uno iba y decía, semiplena prueba, ¿qué es semiplena prueba? La policía lo detuvo con esto, un secuestro. Y ya le caía la prisión preventiva. Y no estábamos hablando de ningún riesgo para el proceso. Pero porque en aquel momento el debate sobre lo sustantivo tenía un efecto de derrame sobre las medidas de coerción. Entonces, cometió el hecho, lo agarraron con el objeto, estaba en el lugar del hecho, tenía el arma homicida, todo eso era más que semiplena prueba y eso era suficiente para encarcelarlo. Hoy en día no basta que sea un hecho grave, que haya todas estas pruebas
acerca de la comisión del hecho, para poder dictar una medida de coerción, hay que ir a debatir riesgo de fuga, riesgo para la prueba o riesgo para la víctima. Estos son los puntos de debate en las audiencias de medidas de coerción. Bueno, cuando hablamos de estos grados del entendimiento, hablamos de percepciones subjetivas. Para algunos es una cosa, para otros es otra. En realidad, vamos a dejar la valoración de la prueba para el momento del debate. Tal vez en una etapa intermedia podríamos hablar de una valoración de la prueba si es que se propone, por ejemplo, una salida mediante un juicio abreviado. ¿Por qué? Porque el juez, por más que haya un acuerdo entre el fiscal y el imputado, yo tengo como juez la obligación, el deber de analizar y de preguntarle al imputado si está de acuerdo con ese convenio celebrado con su defensor y el fiscal. Si está de acuerdo con las consecuencias, si se ha declarado culpable, si ha sido presionado de alguna forma por el fiscal o por su defensor, porque los fiscales y los defensores quieren hacer acuerdos de juicio abreviado para ir a casa tranquilo y descansar, sin importarle si el imputado tiene algo que decir en relación a ese acuerdo. Entonces hay muchos elementos de prueba y que tienen que ser considerados en este momento, ¿no? Un acuerdo de juicio abreviado, carente de pruebas de cargo, es nulo, porque está pretendiendo que el imputado asuma una consecuencia grave que va a ser la imposición de una condena sin tener pruebas. Entonces, en este momento, en la etapa intermedia, el juez del abreviado tiene que hacer una valoración y analizar, che, pero acá dice que usted, acá hay una confesión suya, ¿usted confesó? Sí. ¿Y qué más hay? No, nada más. Pero bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal acá? Señor defensor, usted convalida este acuerdo de juicio abreviado con una declaración de su cliente asumiendo la responsabilidad del hecho. Bueno, pero no, lo aparto, le designo un defensor oficial y espero que lo defienda mejor. Salvo este momento de la etapa crítica, vamos a dejar la valoración de las pruebas para el momento del debate. Y en este momento también vamos a tener en cuenta todo lo que implica la prueba desde el punto de vista de la demanda civil, porque no solamente las pruebas están orientadas a acreditar la comisión del hecho, la autoría del imputado, sino también acreditar el daño. Por lo tanto, la recepción de las pruebas en materia de proceso civil se rigen con las normas del Código Procesal Civil, que son un poco más amplias y que permiten acreditar los supuestos de hecho del daño producido por el delito. ¿Qué pasa si yo, como tribunal, después del debate, no he llegado a estar convencido, la acusación no ha logrado convencerme de que estamos ante un hecho cometido por el imputado? En realidad, tengo dudas acerca de la comisión del hecho por parte de esta persona, tengo dudas, no ha quedado claro qué tengo que hacer ante la duda como juez. Aplicar un principio constitucional, indubio pro reo, señores. Esto que vimos allá en las primeras
clases hoy siguen teniendo vigencia y más aún en el momento del debate. Entonces, la duda es una herramienta fundamental en manos de la defensa. Sembrar la duda, atacar la credibilidad de los testigos, atacar la credibilidad de los peritos, plantear escenarios alternativos de cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Esto no pudo haber ocurrido de una sola forma. Ponemos la duda en la mente del juzgador, ponemos la duda en la mente de los jurados populares y con eso estamos ganando la absolución, porque no hay otra consecuencia que no sea la absolución ante la duda. Bueno, en materia de prueba hay un principio que es la libertad probatoria. Está receptado por el Código Procesal Penal de Tucumán, ya existía en el código anterior, quiere decir que los hechos se pueden probar por cualquier medio de prueba. ¿Cuáles son las excepciones al principio de libertad probatoria? Y bueno, las excepciones son las reglas de exclusión, las prohibiciones de valoración probatoria, medios no legislados, aunque, supongamos, aparecen o creemos que aparecen nuevos medios de prueba. A ver, los chats intercambiados por los teléfonos celulares, ¿son un medio de prueba distinto a los que ya existen? No, porque si yo tengo capturas de pantalla serán pruebas documentales. Y si yo tengo las conversaciones será una interceptación telefónica. Es decir, a pesar de que la tecnología y que los medios de prueba van asumiendo nuevas modalidades, nuevas características, siempre podemos... Una grabación. ¿Qué es una grabación? Es un documento. Entra como prueba documental. Entonces, no hay tantos nuevos medios de prueba. Tenemos los mismos medios de siempre. Entonces, lo que sí debemos tener es que sean respetuosos de las garantías constitucionales y el principio de legalidad. Esto es básico en materia de admisión de pruebas. Y después tenemos, en relación a la prueba, los sistemas de apreciación que los van a leer en los manuales. Eso es una tarea para ustedes, que son la prueba legal o tasada, muy propia del sistema inquisitivo, la íntima convicción y las libres convicciones o sana crítica racional, que es el método que adopta el Código Procesal Penal de Tucumán. Los medios de pruebas tienen que estar establecidos en la ley, es decir, que cuando pretendemos que ingrese al proceso un elemento de prueba, el medio debe estar legislado. Sin embargo, hay medios no legislados que son admitidos. Por ejemplo, la prueba informativa o bien las presunciones y los indicios. La prueba documental está prevista en el Código Procesal Civil, no en el Código Procesal Penal, pero sin embargo se acepta el ingreso de la prueba documental en el proceso penal por la vía de los objetos, por la vía de la prueba material. Yo quiero, por ejemplo, acreditar que esta persona tenía cierto interés en la muerte de esta otra, porque él tenía una escritura de cesión de derechos, pero con la reserva del usufructo. Entonces le convenía que esta persona muera, y de repente apareció asesinada. Entonces, esta escritura es importante para la teoría del caso, porque el fiscal va a sostener que en realidad o la mató o contrató a alguien para matarla, y bueno, en eso tendrá armar su teoría del caso, tendrá que establecer
digamos, la coherencia de estos elementos de prueba, pero bueno, ese es el valor de la prueba documental, ¿no? Tenemos un objeto material que tiene vinculación con el hecho, tiene vinculación con el contenido intelectual, tiene manifestaciones, contiene manifestaciones, una carta, por ejemplo. Una carta es una prueba documental. Señor juez, yo decidí quitarme la vida, bla, bla. Firma el suicidado. Digamos, podrá entenderse que esta persona se quitó la vida de forma voluntaria, podrá. Entonces, bueno, si se sospecha de alguien, el hecho de que haya una carta de puño y letra que no presente ningún síntoma de alteración puede ser admitido como prueba. Normalmente hay que hacer un ofrecimiento. Esto, acuerdan que toda la prueba se introduce en qué momento en el nuevo proceso penal adversarial de Tucumán. Durante el proceso. Sí, obvio. Hay un acto que hemos hablado hace unos días. Comienzo. ¿Cómo? Comienzo. La formulación de cargo, ¿o no? No. Investigación preparatoria. ¿Pero en qué acto? A ver, porque la investigación preparatoria es larga. En la audiencia de control de la acusación, ahí dijimos que hay que tener acordadas las convenciones probatorias, ofrecida la prueba, admitida la prueba para el debate. Entonces, si yo pretendo utilizar un documento, tendré que plantearlo en la audiencia de control de la acusación. Porque el imputado tiene que conocer esa prueba. Obviamente, debió haber estado en la formulación de cargos, pero es en este momento donde se la va a admitir para el debate. Entonces no se olviden de eso, que hay un momento para introducir toda la prueba y es la audiencia de control de la acusación. También pudo haber sido objeto de un secuestro judicial, un allanamiento, vamos a la casa del imputado y de repente encontramos documental que tiene que ver con operaciones de crédito que él realizaba con el muerto. Bueno, ¿se la podrá secuestrar? Sí. Obviamente respetando las garantías constitucionales en materia de allanamiento. Pero la crítica de la prueba en cuanto a la admisibilidad para el debate se hace en la audiencia de control de la acusación. Es parte de la etapa intermedia. Bueno, de esto habíamos hablado, de las presunciones y de los indicios. ¿Qué son los indicios? Los indicios son datos que tienen o pueden tener relación con el hecho, pero de los cuales todavía no tenemos la certeza, ¿no? Entonces, tenemos un dato y necesitamos validarlo en relación al hecho mediante una norma de experiencia. Y esa validación va a depender de la fuerza que tenga en relación a la prueba. ¿Qué es la fuerza probatoria? Es la vinculación necesaria entre un hecho y un dato. Yo tengo un dato conocido y tengo un dato desconocido. Entonces, estos indicios, para que yo pueda extraer la validación mediante una operación lógica, una operación inferencial, yo tendré que tener ciertas características en cuanto a ese dato. Esos datos tienen que ser unívocos, es decir, no tienen que dar lugar a interpretaciones diferentes. Si yo, por ejemplo, tengo una huella, tengo un rastro, o tengo la compra de determinada sustancia que se utiliza para preparar un veneno por parte del imputado en la farmacia
Y digo yo, ¿para qué compra el imputado esta sustancia que le va a permitir preparar un veneno? Entonces tengo un indicio ahí. Primer indicio, compra en la farmacia. Bueno, ¿cómo muere la víctima? Por envenenamiento. Pero me falta algo, entonces voy a elaborar una presunción en relación a este indicio. ¿Tengo algún otro indicio más? Sí, encontramos acá una cápsula de Petri, qué sé yo, una probeta para la preparación de químicos. Entonces voy sumando indicios. Tengo la compra de la sustancia, tengo un objeto que se utiliza en preparados químicos, entonces voy uniendo los indicios y voy acercándome a la conclusión que va a ser, bueno, el imputado compró esto, tenía elementos para hacer la combinación, preparó el veneno y lo utilizó. Bueno, esa es una presunción, es una operación lógica, pero los indicios tienen que estar vinculados unos a otros, ¿sí? Tienen que ser unívocos, no pueden dar lugar a conclusiones dispares, diferentes. Bueno, hay otras pruebas de las que vamos a hablar en la próxima clase porque son parte del debate, ¿no? Son pruebas que se presentan y se reciben en el debate, son las testimoniales, testigos y peritos, y forman parte de la tarea de litigación que hacen las partes, litigación de acuerdo a las técnicas de litigación, durante la audiencia de debate. Hay excepciones que tienen que ver con el anticipo jurisdiccional y son, por ejemplo, las testimoniales recibidas mediante el anticipo en cámara Gesell, ¿no? Tienen que ver con determinados tipos de delitos. Recuerden que el anticipo jurisdiccional de prueba tiene 4 supuestos: enfermedad avanzada, irreproducibilidad de la prueba de acuerdo a las características del medio de prueba, cuando el imputado está prófugo y no se lo va a aprender en un plazo más o menos breve y no se pueda esperar ese tiempo hasta que se lo aprenda. O bien en el caso de testimonio de niños, niñas, adolescentes, víctimas especialmente vulnerables de ciertos delitos, delitos contra la integridad sexual, trata de personas, etcétera, que son de testimonios a los cuales hay que dotar de ciertas garantías, porque lo que se busca es evitar la revictimización de estas personas a lo largo del proceso. Ustedes imagínense esto. Hace 20 años venía una víctima de violación, hacía la denuncia en la policía. Ya el policía la miraba y le hacía preguntas sobre cosas que no tenía que preguntar, que eran muy propias de la intimidad de esa víctima. Después la mandaba a la fiscalía. Y antes le decía que vaya al cuerpo médico de la policía para que la revise el médico de policía. Y a esa mujer le hacían un tacto, una revisión vaginal, cosas absolutamente violatorias del pudor, de la intimidad. Y después llegaba la causa a tribunales. Y el fiscal la llamaba para que ratifique la declaración. Y después la citaban de nuevo porque había una diligencia. Y después el juicio. Y cada acto del Poder Judicial implicaba revictimizar a esta persona, no solo porque la exponía en su intimidad ante funcionarios de segundo, tercer y cuarto orden, de la policía y del sistema judicial, sino porque esta persona tenía que revivir esos momentos traumáticos cada vez que iba
para que le pregunten 80 veces sobre lo mismo. Bueno, advertidos los sistemas judiciales de esta forma de ver a los actos de un poder del Estado como actos que vulneran a la víctima, que vulneran a la persona en su intimidad y que además son actos innecesarios para asegurar el derecho del imputado a controlar la recepción de estos testimonios, se ideó el dispositivo de cámara Gesell. Ustedes conocen el dispositivo de cámara Gesell, es bastante conocido, no hace falta que se los explique, pero bueno, estas víctimas especialmente vulnerables declaran en entornos controlados, donde quienes controlan la prueba están fuera de ese recinto. El recinto y la declaración es controlada por una persona entrenada, supuestamente, en asistir a víctimas vulnerables. Normalmente es un psicólogo que va a estar en el recinto con el niño. A veces hay chiquitos de 2 años, 3 años, 4 años que declaran en estos entornos, tienen que tener el apoyo psicológico necesario y se recibe el testimonio en este ambiente de cámara Gesell que se graba, normalmente se graba en soporte audiovisual, que va a permitir ser exhibido en el momento del debate, va a permitir que se tenga una idea, tanto el juez técnico como los jurados populares, de cómo declaró esa víctima, de qué dijo esa víctima en ese momento. Si la víctima es mayor y acepta, podrá presentarse al debate porque la defensa puede plantear, mira, acá no hay más que una supuesta revictimización, pero si la víctima quiere y acepta, puede someterse al interrogatorio de la defensa y de esa manera cumplir con una garantía constitucional que es el derecho del imputado a interrogar el testigo de cargo, el testigo de la acusación. Entonces, salvo esos casos, ahora, cuando hay personas incapaces, menores de edad, víctimas vulnerables especiales, delitos de trata de personas donde han sufrido vejaciones que uno ni se imagina, en esos casos se preserva el testimonio mediante la videograbación y esa persona puede declarar en el debate a través de esa grabación sin tener que atravesar por todos estos momentos penosos que le reserva el proceso judicial. Bueno, el código establece un procedimiento para la recepción del testimonio en cámara Gesell. Ustedes pueden ir al código y pueden ver digamos, cuáles son, pueden buscar alguna jurisprudencia también sobre apreciación de cámara Gesell. Es un trabajito para que ustedes hagan ahora. Terminamos la clase y la próxima vamos a ver el juicio, ya el debate. Nos quedan 2 temas. Juicio propiamente dicho e impugnación. Si tenemos tiempo vamos a ver algo de ejecución penal, pero básicamente nos quedan 2 temas. Y tenemos 2 semanas hasta el parcial. No sé, la verdad, alguien por ahí me dijo que habían pedido cambio de fechas. No sé si es un tema que está resuelto. Yo fijé la fecha del parcial el mes de agosto, la publiqué, la informé a Secretaría Académica y Secretaría Académica no me ha comunicado absolutamente nada, con lo cual para mí las fechas del parcial son 23 y 30. Día 23, parcial, día 30, recuperación. Salvo que haya una decisión de las autoridades acogiendo este pedido, yo mantengo 23 y 30. Para Profe, parcial y recuperación. La escucho, señorita.
Sí, María. disculpe, le quería preguntar, el caso se lo va a dar el mismo día, ¿verdad? No, La parcial. no soy tan cruel. Ajá, Se lo voy a bueno, dar un día antes y va a ser trabajado por grupos. Yo buenísimo. pongo que ustedes hasta la semana que viene me tengan definido grupos de 3 personas. Si ustedes me dicen, somos 3 para el caso, yo les asigno roles en relación a ese caso. Puede ser acusación o pueden ser defensa. Entonces, un día antes van a tener el caso y van a tener que reunirse, cerebrar de cerebro, no celebrar. Celebrar ya veremos. Pero van a tener que pensarlo el caso, van a tener que analizarlo y al día siguiente van a hacer una exposición, una presentación entre los 3. Yo no sé cómo, ustedes se van a dividir o después yo les podré preguntar a los 3 todo y de esa manera veré cuánto han entendido de lo que es trabajar con casos. Bien, gracias. Ahora, si vienen ese día a buscar el caso, y bueno, yo les entrego en la mano y les digo piensen y rindan. Por eso la idea es de que todos los que no pasan por el aula o la clase virtual, si quieren rendir, se enteren, ya vamos a poner en el aula, vamos a comunicar que tienen que informar si quieren rendir con compañeros conocidos o más o menos, o ese día yo les asigno 2 compañeros de los que van a rendir y el caso, para que lo analicen 15 minutos antes de hacer la prueba. No, profesor. Profe, Él no soy, les doy la oportunidad. Si ustedes la desaprovechan, problema no es. La primera, doctor, la primera, por favor. La Por primera que grupos. No, la primera por grupos, digo, o sea, va a con ser nombre, así, será el pero caso. yo no los puedo Claro. obligar. O sea, si se me No, doctor, presentan, no se a ver, esfuerce, escúcheme, no, por favor. escúcheme. Sí, Esto la pasa escucho. todos los años. Se me presentan en la recuperación y vienen con el programa del año pasado a rendir. No, doctor, no va a ser nuestro caso, por favor. No hable por todos. No, no va a ser nuestro Bueno, caso no, porque me ya refiero al No, grupo. usted Ya está hablando tenemos por, grupo. usted está hablando por Ya todos. tenemos grupo. ¿Y si qué? Los ya hay 60 grupos. que quedaron, los 60 que Ya quedaron en el, tenemos grupos. los 60. Bueno, No, está bien. hacemos grupo con No, los que estamos primero. en el aula ahora. No. Falta que dé los Ve- pasos nomás, ve- profe. No, Susana, vamos por tres nomás. no, esperen, déjenme hablar. Ustedes están hablando por 60 y son 15. No, estamos hablando por 3 ya. ¿Por 3? Por un grupo. Un grupo. Bueno, Sí, bueno, grupo está de 3, bien. dijo usted. Pero no confundan las cosas. Los que tienen grupos y lo informan van a rendir con un caso asignado el día anterior. Ahora, los que se me presentan en la recuperación, así, con la carita del perrito ese que dice, en mi cara, la cara del defensor cuando le cae una condena al cliente. Bueno, los que llegan ese día con esa cara a rendir, bueno, ahí se enterarán de que era con grupos y con casos. ¿Estamos? Bien, doctor. Bueno, Sí, Profe, doctor. ahí no sé qué los tengo grupos le informamos por el tengo en el WhatsApp. chat. Yo aún no tengo grupo, dice Patricia Morán. Sí, profe. Le quería consultar si los grupos lo informamos por el WhatsApp para que usted nos pueda pasar el caso. Ustedes júntense como puedan. Yo no le voy a decir con quién se va a juntar y hacer un grupo, pero si ustedes me dicen yo no tengo grupo y quiero, arbitrariamente Exacto. le asigno 2 compañeros y armo un grupo. ¿Estamos? Bien. Bien. No, para Acá me informarle a habían usted preguntado, para que nos ¿me pueda podría ceder el explicar grupo? la requisa? Si corresponde a una facultad del empleado, y bueno, sí, ya hablamos de eso. Los policías tienen facultades autónomas para practicar requisas en determinados casos. Cuando se teme por la seguridad, cuando hay circunstancias ex ante que justifican la requisa, porque cuando vienen persiguiendo a una persona que la persiga el clamor público, bueno, cuando se presume que esa persona tiene vestigios o rastros de haber cometido un delito, esos casos son facultades autónomas de la policía. Lo normal es que presenten
un pedido de requisa telefónicamente ante la autoridad judicial que los jueces tienen que estar disponibles los 365 días del año, las 24 horas. 24/7. Así que la policía levanta el teléfono y pide la autorización. Listo. Nos vemos el jueves. Chao. Adiós, profe. Hasta luego, doctor. Lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.